Bueno, muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con procesos radiativos. Empezamos la clase pasada con este tema y como siempre hago un pequeño repaso antes de continuar. Comenzamos viendo varios conceptos muy básicos que son necesarios para discutir procesos radiativos. Lo primero fue definir qué es la intensidad de la radiación. La intensidad, ustedes recordarán, es el número de partículas por unidad de tiempo, por unidad de superficie, por unidad de ángulo sólido y por unidad de energía que cruza un cierto detector. La intensidad es importante porque ella o la integración de la intensidad sobre el ángulo sólido total subtendido por un detector es lo que nuestros instrumentos efectivamente miden. Cuando nosotros apuntamos un telescopio, ya sea óptico o de radio, o un satélite de rayos X, o exponemos un detector de rayos gamma a radiación incidente, bueno, lo que medimos es precisamente la intensidad de la radiación o el flujo de esa radiación a través de nuestro detector. Vimos cómo definir a partir del flujo la luminosidad e introdujimos algunas otras cantidades que también son importantes a la hora de describir los procesos que ocurren en las fuentes y que producen esa intensidad de radiación que llega a nosotros. Esos procesos que producen la radiación en las fuentes en general son el resultado de interacciones entre partículas. Partículas en general relativistas, por un lado, y otras partículas que hacen de blanco, contra las cuales esas partículas relativistas colisionan e interactúan por alguna de las diversas fuerzas fundamentales que vimos al principio de la materia. Entonces es necesario, si queremos hacer un tratamiento cuantitativo de los procesos de radiación, tener alguna forma de estimar cuál es la cantidad de interacciones que ocurren para cada proceso físico. Y vimos que la cantidad o el parámetro que encierra esa información es lo que se suele llamar sección eficaz. Vimos que el número total de interacciones que se producen cuando un cierto blanco, conformado por alguna clase de partículas, es bombardeado por otra clase de partículas, digamos, el número de esas interacciones es proporcional al número de partículas que hay en el blanco y al número de partículas inyectadas que atraviesan la superficie del blanco por unidad de tiempo. Y la constante de proporcionalidad es lo que se llama la sección eficaz, ¿sí? Entonces, cada tipo de interacción tiene su propia sección eficaz que la caracteriza. Si integramos la sección eficaz sobre todos los posibles resultados de la misma para una misma clase de interacciones, lo que obtenemos es la sección eficaz total para esa interacción, ¿sí? Y vimos en base después al concepto de sección eficaz cómo definir otros conceptos muy útiles, como por ejemplo el del camino libre medio de una partícula en un medio dado, o sea, la distancia media entre dos interacciones sucesivas que esa partícula experimenta en ese medio. Vimos que eso no es otra cosa que el producto de la densidad por la sección eficaz de la interacción, la densidad del medio por la sección eficaz de la interacción de la partícula que se está propagando con las partículas que forman ese medio a la -1. Eso tiene unidades de longitud y se le llama camino libre medio. Vimos también que la probabilidad de que una partícula que es inyectada en un determinado medio
donde puede sufrir distintas interacciones, la probabilidad de que tenga una interacción particular es el cociente de la sección eficaz para esa clase de interacción respecto a la sección eficaz total que se obtiene sumando todas las secciones eficaces para todas las interacciones que la partícula puede tener en ese medio, ¿sí? Entonces, en cierta forma, la sección eficaz lo que está dándonos es la probabilidad de interacción de una partícula en un determinado medio. Muy bien. Entonces, una vez que introdujimos esas caracterizaciones, y también otro parámetro que ahora recuerdo que introdujimos que es muy importante, que es el tiempo de enfriamiento, ¿sí? El tiempo de enfriamiento de un determinado proceso que sufre una partícula en un determinado medio es el cociente del camino libre medio de la partícula en el medio sobre la velocidad de la partícula multiplicado por la inelasticidad de la interacción. La inelasticidad de la interacción es la cantidad de energía que pierde la partícula por cada interacción o colisión que sufre en su propagación por el medio. O sea, la inelasticidad se define como la variación relativa de la energía en una colisión. ¿Relativa a qué? Relativa a la energía original que traía la partícula, ¿sí? Entonces, cuando una partícula tiene una colisión que es completamente inelástica, o sea, cuando la partícula pierde toda su energía en la colisión, la inelasticidad vale directamente 1. ¿Sí? Bien, este tiempo de enfriamiento es característico de cada proceso radiativo, o sea, cada proceso radiativo para una especie de partículas en un determinado medio tiene su propio tiempo de enfriamiento. Y es muy útil porque si tenemos una partícula que puede interaccionar por distintos procesos en un medio, entonces el tiempo de enfriamiento nos indica cuál es el proceso que es más relevante para la propagación de las partículas, en el sentido de indicarnos cuál es aquel proceso que hace que el enfriamiento de la partícula sea dominantemente a través de él. Entonces, el tiempo de enfriamiento más chico, más corto, nos está indicando el proceso más eficiente para que la partícula pierda energía. A veces les comenté que no se utiliza el tiempo de enfriamiento, sino se utiliza su inversa, ¿sí? Que es la tasa de enfriamiento. Pero estos dos parámetros, digamos, los pueden encontrar usados indistintamente. Algunas personas prefieren calcular el tiempo de enfriamiento directamente y otras la tasa de enfriamiento. A veces es una cuestión de visualización cuál es más útil o no para ponderar la relevancia de los distintos procesos que sufre una partícula al atravesar un medio. Un ejemplo de partícula que puede sufrir distintos tipos de pérdidas y por lo tanto tener distintos tiempos de enfriamiento al moverse por un medio complejo es, por ejemplo, un rayo cósmico que se propaga por el medio interestelar. Si el rayo cósmico va a sufrir, si es una partícula cargada, por ejemplo un electrón, va a sufrir pérdidas sincrotrón, pérdidas Compton inverso, pérdidas Bremsstrahlung. Ahora, no todas estas pérdidas, digamos, son de la misma magnitud para la partícula. Entonces, calculando los tiempos de enfriamiento, podemos llegar a establecer cuál es el mecanismo principal para la partícula para la pérdida de energía. La pérdida de energía se manifiesta en producción de radiación. Entonces, si nosotros estamos interesados en estimar, por ejemplo, la luminosidad de una cierta fuente de fotones, bueno, lo que hacemos, si tenemos alguna noción
de cómo está constituida la fuente es estimar los tiempos de enfriamiento para los distintos tipos de partículas en el medio que conforma la fuente, usando nuestro conocimiento de las secciones eficaces de cada una de las interacciones y de las condiciones en la fuente, las condiciones físicas en la fuente, por ejemplo, la densidad de materia, fotones o energía en la fuente, para calcular cuál es el mecanismo de enfriamiento predominante, y entonces estimamos la luminosidad, si no necesitamos ir a detalles muy finos, utilizando el mecanismo más importante. ¿Sí? El tiempo de enfriamiento total para una partícula que se propaga por un medio es la suma de todos los tiempos de enfriamiento debido a todas las clases de interacción que la partícula va experimentando. Bueno, una vez que introdujimos todas estas definiciones preliminares, dijimos que nuestro objetivo fundamental a la hora de calcular procesos radiactivos iba a ser determinar la emisividad, lo que se llama la emisividad de una fuente. ¿Qué es la emisividad? Bueno, la emisividad es una función que nos caracteriza la capacidad de la fuente para producir determinado tipo de partículas, fotones en general, pero también pueden ser neutrinos o rayos cósmicos, debido a cierta clase de interacciones. Si nosotros conocemos la emisividad, que se define a través de esta expresión que tienen escrita aquí en pantalla, si conocemos la emisividad, entonces integrando la emisividad sobre el volumen de la fuente, podemos obtener la potencia de esa fuente o la luminosidad de la fuente. ¿Sí? Además tenemos que integrar sobre todos los ángulos sólidos, si la fuente no emite en forma isotrópica, para saber cuánto emite de esa potencia en cada dirección. Y, digamos, la física esencialmente de qué es lo que está pasando en la fuente está contenida en esta función de emisividad. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tienen todo, tienen la sección eficaz tiene la microfísica dentro de las interacciones entre las distintas partículas, tienen la población de partículas que actúa como proyectiles adentro de la fuente, en general esto van a ser partículas relativistas, tienen las partículas que actúan como blanco para esas partículas relativistas, ¿sí? Y tienen un conocimiento de la distribución de las velocidades de esas partículas. Entonces, si ustedes conocen todas estas cosas, pueden calcular la emisividad en una fuente, y una vez que tienen la emisividad, pueden calcular lo que quieran de los aspectos radiativos de esa fuente, ¿sí? Ya sea si quieren un espectro, si quieren a una energía fija, si lo quieren de una parte de la fuente o de toda la fuente. Entonces el problema fundamental de la astrofísica de altas energías, cuando intentamos resolver problemas inversos para entender cómo son los procesos físicos en las fuentes que producen la radiación que medimos aquí en la Tierra, el problema físico fundamental es precisamente establecer cuál es la emisividad de las fuentes. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Muy bien. Empezamos con el caso más sencillo, que es el de la radiación térmica. Ustedes se recordarán que también ya lo habíamos visto al principio de la materia. Esto se le llama también emisión libre-libre o Bremsstrahlung. Bremsstrahlung es una palabra alemana que proviene del término alemán para frenado, ¿sí? Es radiación de frenado, la que se produce cuando una partícula desacelera, una partícula cargada desacelera porque se frena en un campo producido por otra partícula. El ejemplo, digamos, básico es un electrón, ¿sí? Que sufre una desaceleración por el campo electrostático de un núcleo, ¿sí? Entonces, el nombre también libre-libre viene porque en un medio ionizado los electrones son libres, o sea, han sido arrancados de los átomos, entonces el gas está en un estado de plasma, y en un estado de plasma los electrones van sufriendo procesos de scattering, o sea, de dispersión, como ese que vemos ahí en la figura, en
los campos electrostáticos de los núcleos que forman el plasma, ¿no? Entonces eso da lugar a una radiación que es producida por una población de partículas que esencialmente va a tener una distribución maxwelliana si está en equilibrio termodinámico, ¿sí? Va a tener una temperatura característica que va a corresponder a la velocidad media de las partículas o a la energía cinética media de esas partículas. Cuanto más caliente está el gas, bueno, mayor es la energía media de las partículas que forman ese gas. O sea, calentar un gas o calentar un medio no es otra cosa que hacer una transferencia de energía del agente que está produciendo el calentamiento a el gas y transformar ese calor que está inyectando en energía interna cinética de las partículas. Bien, entonces para poder determinar cuál es la radiación que produce esa distribución maxwelliana, bueno, utilizamos la electrodinámica clásica, ¿sí? La fórmula para la potencia emitida por una carga que tiene una dada aceleración, que proviene de calcular los potenciales electromagnéticos del lineal Wiener en el electromagnetismo, y también hay que hacer correcciones cuánticas que llevan al espectro que se conoce como un espectro de Planck, ¿sí? Una planckiana, que es este espectro que ustedes ven aquí, que tiene la siguiente característica. O sea, esto lo que nos está diciendo es el número de fotones por unidad de volumen que se están emitiendo, ¿sí? Con una energía E. O sea, esta E es la energía de los fotones térmicos que están siendo emitidos por ese plasma caliente, por ese gas caliente. Y fíjense que esto esencialmente es una función de la energía de los fotones que depende de la temperatura. O sea que si yo conozco la temperatura de mi gas, queda esta distribución fija, y el resto de las cosas que aparecen aquí son constantes universales, la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de Boltzmann, ¿sí? Bien, vimos que la energía máxima de esta distribución, ¿sí? Si lo expresamos en unidades de megaelectronvolt, está en el orden de 10 a la menos 10, la temperatura expresada en Kelvin del gas, y eso nos da las unidades en megaelectronvolt. O sea que la energía máxima es proporcional, como muestra la ley de Wien, a la temperatura del sistema. Y eso nos llevó bueno, discutir un poquito la física de objetos térmicos, pero también nos llevó a mostrarles que no es posible, por mecanismos puramente térmicos, construir fuentes de rayos gamma. O sea, las fuentes de rayos gamma deben ser fuentes que intrínsecamente generan radiación por mecanismos no térmicos. O sea, son fuentes que están apartadas del equilibrio, ¿sí? De ahí que al principio de la materia lo que yo les dije es que nos iban a interesar los fenómenos más violentos del universo. ¿Por qué violentos? Porque cuanto más violento algo, más apartado del equilibrio está. En el equilibrio ya no hay cambios, ¿sí? O sea, un sistema termodinámico que llega al equilibrio es un sistema que tiene una temperatura que es uniforme y es un sistema que está en el máximo de entropía. Por la segunda ley de la entropía, una vez que la entropía alcanza el máximo posible, ya no hay cambios macroscópicos en el sistema. Entonces el sistema alcanza un estado estacionario, un estado de equilibrio en el cual ya uno no debe esperar que pase nada. Si el sistema está muy apartado del equilibrio, entonces el sistema va a evolucionar por medio de cambios hacia el estado de equilibrio. Cuanto más apartado esté del equilibrio termodinámico, o sea, cuando la distribución en energía de las partículas que lo forman sean
más distintas de una distribución de Maxwell-Boltzmann, entonces más violento va a ser el sistema porque más cambios van a ocurrir. ¿Sí? Un sistema es más violento si ocurren una mayor cantidad de cambios. Eso aplica, por ejemplo, también hasta a la vida de las personas. O sea, cuando uno ve a una persona tranquila, que está así sentado en una silla y que no hace nada, se va, mira, está en equilibrio, una persona equilibrada. Papá está dormido, pero, o sea, no le está pasando, digamos, gran cosa. Ahora, una persona violenta, que es una persona que está haciendo un montón de cosas, ¿sí? Está rompiendo, está haciendo lío, bueno, es una persona que está muy fuera de equilibrio. O sea, el lenguaje que aplicamos en la vida cotidiana tiene un origen en estas consideraciones físicas, ¿no? Que aplican a los objetos del universo. Volviendo a nuestra astrofísica relativista, entonces, en la clase pasada les mostré que si ustedes quieren tener un sistema que les produzca rayos gamma, digamos, de 1 gigaelectronvolt, 10 a la 9 electronvolts, entonces para poder producirlos por el mecanismo de Bremsstrahlung térmico, o sea, un plasma que esté en equilibrio termodinámico, simplemente calentando ese plasma, lo van a tener que calentar hasta temperaturas muy grandes, como vimos de la fórmula que les mostré recién, que tenía un 10 a la menos 10 multiplicando adelante, ¿no? Entonces, para llegar a 1 gigaelectronvolt voy a necesitar temperaturas de 10 a la 13 Kelvin. 10 a la 13 Kelvin son 10 billones de grados Kelvin, ¿sí? Son temperaturas tan grandes que en el universo solo se cree en el Big Bang y en ciertos fenómenos como los llamados gamma ray bursts, que son el resultado de implosiones de estrellas, eventos extraordinariamente violentos como ese que están viendo ahí en esa animación, ¿no? Ahora, si yo tengo una temperatura de 10 a la 13 Kelvin, puedo ir a la formulita de Planck, donde decía T, pongo esa temperatura y saco la densidad de fotones. Y la densidad de fotones resulta que es gigantesca, es de 10 a la 46 fotones por centímetro cúbico. Entonces, si tengo esa densidad, ¿sí?, puedo calcular el camino libre medio que puede recorrer un fotón antes de encontrarse con otro fotón y producir un par electrón-positrón, porque la energía media de esos fotones va a ser del orden del gigaelectronvolt. Y el gigaelectronvolt le sobra energía para producir pares si se encuentran con otro fotón. Entonces, el camino libre medio resulta que lo calculamos con la fórmula esa que les mencioné hace un ratito, es la inversa de la densidad de fotones por la sección eficaz de interacción de fotones, es una interacción electromagnética, ¿sí? Entonces la aproximamos por la sección eficaz de Thomson, que es 10 a la menos 24 centímetros al cuadrado. Entonces me queda 10 a la 46, que es la densidad de fotones, por 10 a la menos 24, eso me da 10 a la 22, pero 10 a la 22 a la menos 1 lo tengo, ¿sí? Entonces, camino libre medio es 1 sobre 10 a la 22 centímetros, nada. O sea que no hay fuentes astrofísicas, por supuesto, que sean más chicas que 1 centímetro, ni mucho menos 22 órdenes de magnitud más chica. ¿Eso qué me está diciendo? Y me está diciendo que la fuente es opaca a su propia radiación. Entonces, la radiación que yo, por más que yo la pueda producir ahí adentro, esa radiación nunca va a salir. Inmediatamente va a empezar a producir pares, ¿sí? Pares electrón-positrón, y lo que va a hacer es, me va a cambiar la naturaleza de mi gas. O sea, voy a cada vez a tener más pares electrón-positrón en mi gas, entonces voy a tener más partículas, va a aumentar la presión y a menos que haya algo que lo mantenga eso comprimido, se va a empezar a expandir, ¿sí? O sea, a medida que se expanda, se va a enfriar, ¿sí? Y a medida que se enfríe, el plasma se va haciendo más y más diluido, ¿sí? La temperatura va a ir cayendo, entonces por la relación de la ley de Planck también va a caer la densidad de fotones, hasta que llegará un momento en que el camino libre medio sea más grande que el tamaño de la fuente y los fotones escapen. Y eso va a suceder cuando tengan energías que estén por abajo de medio, abajo de un megaelectronvolt, cuando ya no puedan crear más pares al encontrarse con otros fotones.
Y eso ya va a ser una fuente de rayos X duro, no va a ser una fuente de rayos gamma. Entonces, lo que esto me muestra, este argumento muy sencillo, es que si quiero tener fuentes gamma, voy a tener que estudiar procesos no térmicos, ¿no? Procesos apartados del equilibrio. Y bueno, empezamos a estudiar el más sencillo de ellos, que es la radiación sincrotrón, que ya la habíamos empezado a mencionar cuando en una de las primeras clases vimos los aceleradores de partículas. De hecho, los aceleradores de partículas que llevan este nombre, aceleradores sincrotrónicos. Son los aceleradores que son como un anillo, entonces como la partícula gira en un anillo, está siempre en una trayectoria curvada. Recuerden que usamos campos magnéticos en la Tierra para que la trayectoria sea curvada. Entonces con la partícula moviéndose en ese anillo, la partícula va perdiendo energía porque siempre está acelerada y produce radiación, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue deducir cuál es la pérdida de energía de una partícula que se mueve alrededor de una línea de campo magnético. Esa línea de campo magnético puede ser un campo magnético presente en la fuente que está acelerando las partículas, o donde las partículas ya se aceleraron y luego fueron inyectadas, ¿sí? Entonces la partícula lo que va a hacer es, digamos, moverse en una espira alrededor de la línea de campo magnético, y el radio de esa espira va a ser esencialmente el radio de Larmor, ¿sí? Porque lo que desvía a la partícula es la fuerza de Lorentz. Bueno, usamos todos esos conceptos para deducir, digamos, que la potencia de una partícula sincrotrónica al emitir un campo magnético de intensidad V es proporcional al cuadrado de ese campo magnético y al cuadrado de la energía de la partícula. Es la fórmula que está ahí abajo en esta transparencia que ustedes están viendo. Bueno, eso, digamos, se puede generalizar al caso de que tenemos, digamos, un ángulo entre la velocidad de la partícula y el campo magnético, que no es necesariamente 90 grados. Entonces ahí la partícula es cuando hace la espira, pero eso simplemente nos agrega un seno cuadrado de ese ángulo, que se llama ángulo de inclinación, en inglés pitch angle. Y, digamos, utilizando el radio clásico del electrón, podemos reescribir la expresión para las pérdidas sincrotrónicas de esta manera que está en esta slide, que tiene como cosa interesante que pone de manifiesto que la masa de la partícula es importante a la hora de cuantificar las pérdidas sincrotrón. ¿Por qué? Porque, bueno, si la masa de la partícula es la masa del electrón, ahí ese cociente de ME sobre M me da 1 y no importa. Pero si la masa, por ejemplo, es de una partícula más pesada, por ejemplo, un muón, que es como un electrón pesado, ustedes se recuerdan, pero que vive solo un microsegundo. Bueno, si yo pongo ahí la masa de un muón, el muón es 100 veces más pesado que el electrón, pero está al cuadrado. O sea que ahí voy a tener dividido 10.000. Un muón va a producir 10.000 veces menos radiación sincrotrón que un electrón. Y si pongo un protón ahí, que tiene una masa 1000 veces la del electrón, entonces voy a tener una disminución en un factor de 1.000.000, ¿sí?, de la potencia de la radiación sincrotrón. Entonces, la masa puede tener un efecto atenuante en la producción de la radiación sincrotrón. Bueno, lo que hicimos después fue expresar estas pérdidas promediando sobre todos los ángulos para tener un valor medio, todos los ángulos de inclinación. De eso nos introduce un factor 4/3 adelante de las pérdidas. Y lo que hicimos es introducir la sección eficaz de Thomson ahí, y utilizamos, ya que teníamos un B cuadrado en las pérdidas, utilizamos la definición de densidad de energía magnética, que es B cuadrado sobre 8pi. Entonces, que, digamos, otra forma de decir lo mismo que dijimos antes es escribir que las pérdidas por radiación sincrotrón son proporcionales
a la densidad de energía magnética del medio proporcionales al cuadrado de la energía de la partícula. Esto explica por qué cuando estudiamos difusión, y yo utilicé algunos ejemplos para ver cómo se modificaba por procesos difusivos la propagación de las partículas, en el caso de la radiación sincrotrón puse simplemente A por E al cuadrado. O sea, simplemente asumí una pérdida que va con el cuadrado de la energía y me fijé cómo eso afecta al espectro de la radiación. Bueno, son cosas que son importantes recordarlas porque van a aparecer una y otra vez. Las pérdidas sincrotrón son proporcionales a la densidad de energía magnética del medio y son proporcionales al cuadrado de la energía de la partícula. ¿Sí? Bien, ahora esa radiación sincrotrón no sale toda con la misma energía, tiene una distribución en energía que viene dada por una expresión más bien complicada, que es esta que tienen ahí en pantalla, donde aparecen funciones de Bessel modificadas, de segunda especie y orden 5/3. Son funciones complejas, pero que están tabuladas, o sea, hay librerías en las computadoras que simplemente uno las llama y puede calcular numéricamente esa integral que está ahí. La energía esa EC de corte en la cual se está midiendo las unidades de energía de los fotones viene dada por esta expresión que está ahí abajo, pero el punto es que la forma general de la función que estoy ahí integrando está graficada ahí, tiene crece rápidamente, ¿sí? Crece más o menos como x a la 1/3, y después decae en una forma que es bastante parecido a una exponencial, ¿sí? Y el máximo de esa función está en x igual a 0.29. Esa es la forma de, de la potencia, de la distribución espectral de la potencia emitida por un electrón que se mueve en un campo magnético B, ¿sí? Formando un ángulo alfa con ese campo magnético. Bien, ahora les dije que había una forma fácil de calcularlo, porque hay aproximaciones analíticas que se suelen utilizar para no calcular numéricamente las integrales estas de las funciones de Bessel. La función es simplemente una constante, que es 1.85 por x a la 1/3, que domina bajas energías, y e a la menos x, que domina altas energías, lo cual le da esa formita característica a la función que les mencioné antes, ¿sí? Entonces, esta aproximación es buena de más o menos al nivel del 1%. Entonces, si ustedes no tienen que hacer un cálculo que requiera más precisión que ese, bueno, en vez de poner la integral numérica, ponen esa función y es mucho más fácil. Y les da, aquí tienen la comparación en línea continua, una integración exacta, mientras que en líneas punteadas tienen la aproximación utilizando la función esa que les mostré. Muy bien. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es, lo que vimos es para una partícula. Vimos el espectro para una partícula que se mueve en un cierto campo magnético formando un ángulo con ese campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una partícula, si no tengo una población de partículas, que es lo que voy a tener en una fuente astrofísica, ¿no es cierto? Así que voy a tratar de responder esa pregunta ahora, después de cerrar la ventana, porque esto es justo a la hora en que entra el sol y me da en la cara. Ya ven. Bueno, entonces, supongamos que en mi fuente tengo algún mecanismo, puede ser un mecanismo como el de Fermi, que vimos anteriormente, de aceleración de partículas, o puede ser de reconexión magnética, puede ser de aceleración turbulenta, alguno de los mecanismos que vimos.
Y el resultado de la acción de ese mecanismo en la fuente es producir una distribución de partículas que tiene un espectro que depende de la energía y del ángulo con el campo magnético de la velocidad de las partículas. Bien, entonces, si yo quiero saber el espectro total sincrotrónico que producen todas esas partículas, voy a tener que sumar la contribución de cada una de ellas. O sea, la radiación es aditiva. Entonces, vale el principio de superposición y puedo simplemente sumar las contribuciones de las partículas individuales. Como esta es una distribución continua, esa suma va a ser una integral. Entonces lo que voy a hacer es integrar la expresión que hallamos anteriormente para la emisión sincrotrón de una única partícula, que ustedes recuerden depende de la energía de la partícula, de la energía del fotón que va a salir y del ángulo con el campo magnético. Lo voy a multiplicar por todas las partículas que tengo, que también dependen de la energía de las partículas y del ángulo con el campo magnético, y ¿qué voy a sumar? Voy a integrar sobre todos los valores de energía de mis partículas y sobre todos los ángulos que forman todas esas partículas con el campo magnético, ¿sí? Entonces, eso es una integral sobre todos los ángulos, ¿sí? Y es una integral que va desde la energía mínima de las partículas hasta la energía máxima de las partículas, ¿sí? Bien, entonces haciendo esto, lo que obtengo ¿qué es? Y lo que obtengo es el espectro de partículas que salen de esa interacción, que van a ser fotones, la radiación sincrotrón. Entonces lo que obtengo es la potencia, ¿sí? En unidad por unidad de energía, por unidad de volumen de la radiación sincrotrón. Ahora, el resultado explícito de esto va a depender de la forma explícita de la potencia para una única partícula, que ya la sabemos, ¿sí? Ya podemos usar la fórmula exacta o la aproximación que les di, pero también necesitamos saber cuál es la forma funcional de la distribución de las partículas, ¿sí? Bien, si el mecanismo de aceleración es un mecanismo difusivo, entonces la distribución, como vimos, va a ser siempre una ley de potencia. Son partículas no térmicas. La forma de una ley de potencia es esta que está aquí, ¿sí? Donde K es alguna constante de normalización y P es el índice espectral de la ley de potencias. Recuerden, por ejemplo, que en el caso de aceleración de Fermi en choques fuertes y condiciones ideales, P es del orden de 2, ¿sí? Muy bien, entonces tengo que meter esta expresión aquí y hacer esta integral. Aquí tengo entre energía mínima y energía máxima, pero si digamos, la energía máxima es muy alta, como esto es una ley de potencia que muere en infinito, puedo integrar hasta infinito directamente y puedo integrar también desde cero, o sea, integro desde cero a infinito de tal manera que considero el aporte de todas las partículas que tienen energía, que no están en reposo, ¿sí? Pues cero básicamente es energía en reposo. Muy bien, entonces esa integral se puede hacer para esa función. Si la hacen para otra función van a obtener otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que hay circunstancias en las cuales uno tiene un gas que está muy, muy caliente porque es no colisional y tiene temperaturas cercanas a las del máximo ese que vimos hoy para fuentes térmicas. Un gas, por ejemplo, puede ser térmico y tener temperatura de 10 a la 9 Kelvin, ¿sí? Ahí todavía eso todavía es posible en un gas no colisional. Bueno, en ese caso, ahí tengo que poner en la distribución de las partículas una distribución térmica, ¿no? De partículas, no ya una ley de potencia. Y así puedo calcular la radiación sincrotrón de esas partículas térmicas. ¿Por qué? Porque son térmicas, pero algunas de ellas van a ser relativistas, ¿sí? Entonces van a producir individualmente un espectro como ese que vimos para partículas individuales. Pero la suma
de todas esas partículas va a ser muy diferente de lo que vamos a ver ahora, que es para una ley de potencia de partículas, ¿sí? Bueno, entonces haciendo esa integral, lo que obtengo es esto que está escrito aquí, ¿sí? Donde, digamos, esto está lleno de constantes, pero lo que me importa es la dependencia en la energía de los fotones que salen, o sea, cómo es el espectro de los fotones que salen, y fíjense que yo inyecté una ley de potencia de partículas relativistas en un campo magnético, y lo que estoy obteniendo es una ley de potencias también en los fotones producidos por la radiación sincrotrón de esas partículas en ese campo magnético. Pero el índice espectral, que antes era P, ahora ya no es más P. Fíjense que ahora es P menos 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dijimos, en el caso de una onda de choque fuerte y mecanismo de aceleración Fermi tipo 1, P era 2. Entonces, si yo tengo 2 aquí, me queda 2 menos 1, 1, dividido 2, 0,5. Entonces, la dependencia con la energía de la radiación sincrotrón, en ese caso, tiene un índice de menos 0,5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en radio, que es donde uno observa por muchas fuentes sincrotrónicas, sobre todo a bajas frecuencias, o sea, frecuencia a longitud de onda largas, energías bajas para los fotones, uno observa muchas veces espectros que son negativos, ¿sí? Y de ese estilo, 0,5, 0,3, 0,7. Entonces, si uno iguala a esos números que obtiene con su instrumento, un radiotelescopio, por ejemplo, a P menos 1 sobre 2, y despeja P, lo que puedo hacer es inferir cuál es la distribución de partículas en la fuente, ¿sí? A partir de la radiación sincrotrón que detecto aquí en la Tierra. Interesante. Porque estoy aprendiendo algo de la microfísica de lo que está pasando allá, a partir de lo que estoy detectando aquí con mi radiotelescopio en la superficie de la Tierra, ¿sí? Bien. Aquí adelante tengo toda una ensalada de constantes, pero también tengo el campo magnético. Fíjense que hay una dependencia del campo magnético. Obviamente, cuanto más alto sea el campo magnético, más intensidad va a tener la radiación sincrotrón que yo voy a recibir, la que va a ser producida por la fuente. Fíjense que aquí, si era 2, el exponente en P, si P era igual a 2, me queda 2 más 1, 3, dividido 2, 1.5. O sea, es el campo magnético a la 1.5. O sea que ni siquiera crece linealmente con el campo magnético, crece más rápido todavía. Entonces, campos magnéticos intensos me van a producir radiación sincrotrón también intensa. Y después esta función que aparece acá adelante, ADP, es todo este choclo que tienen ustedes acá abajo, ¿sí? En argentino, choclo significa fórmula muy complicada, ¿sí? Además del cereal, ¿no? Esto lo comento porque hay varios que no son argentinos asistiendo a las clases. Pero bueno, es una fórmula complicada que depende del índice espectral de la distribución de las partículas, y estas gamma que aparecen aquí, gamma mayúsculas, son funciones gamma, ¿sí? Entonces, esto se lee la función gamma evaluada en P más 5 sobre 4. Entonces, si P es 2, esto está evaluado en 7/4, la función gamma. Las funciones gamma están tabuladas, y también cualquier computadora o calculadora moderna se las calcula fácilmente. O sea que básicamente, si ustedes saben P, este ADP es un número, ¿sí? Todas estas otras cosas son números, excepto, bueno, el campo magnético puede ser cambiar de punto a punto en la fuente, si la fuente no es homogénea, y eso va en el modelado de la fuente que uno haga, o
puede ser que el modelo que uno está utilizando para representar la fuente sea un modelo sencillo y homogéneo, y ustedes tengan alguna razón para pensar que ese modelo es adecuado para describir la fuente. Ese tipo de modelos donde los valores de los parámetros físicos no cambian con la localización en la fuente se les llama modelos one zone, que significa una zona, y significa una zona homogénea, es una zona donde las cosas no cambian. En general esas zonas homogéneas se consideran relativamente pequeñas, y por ahí uno puede modelar una fuente como varias zonas homogéneas, todas ellas, pero dentro de cada zona homogénea los valores permanecen idénticos, aunque si uno sale a otra zona homogénea esos valores cambian, de campo magnético básicamente, y tal vez del índice espectral SP. Muy bien. Entonces sabemos ya cómo calcular un espectro sincrotrónico. Y la forma que tiene es algo como lo que ustedes están viendo aquí. Aquí les estoy graficando la potencia que está emitiendo una fuente, donde hay una población de partículas relativistas, ¿sí?, que tiene un índice de P en su distribución tipo ley de potencia, E a la menos P, y entonces lo que vemos es que la radiación que estamos obteniendo, esto es potencia versus energía, la energía en electronvolt, la potencia aquí en ergios por segundo, ¿sí? Entonces vemos que es una fuente que llega a emitir hasta rayos X blandos, ¿sí? Porque aquí esto es 10 a la 3, 10 a la 3 es 1 kiloelectronvolt, acá esto más o menos es 10 a la 2 está el pico de la emisión, ¿sí? O sea 0.1 kiloelectronvolt son rayos X blandos. Bien, el índice espectral de la radiación sincrotrón, en todo este tramo que ustedes están aquí, va a valer P menos 1 sobre 2, donde si P era 2, dijimos que esto vale 2 menos 1, 1, dividido 2, 0,5, es este 0,5 que está acá, ¿sí? Como es una escala logarítmica versus logarítmica, una ley de potencia es básicamente una recta, ¿sí? Una recta que tiene una pendiente de 0,5. Ahora, lo interesante es por qué esto es así. Bueno, esto, como dijimos, como se ve al integrar, al construir este espectro, que no es otra cosa que sumar las contribuciones de los electrones que tienen distintas energías, porque acuérdense que integrábamos sobre todas las energías, bueno, esta línea recta aquí se forma con la superposición de las contribuciones de electrones de distinta energía. Entonces aquí, por ejemplo, les estoy graficando las contribuciones de electrones de 1 gigaelectronvolt, 10 gigaelectronvolt, 100 gigaelectronvolt, 1 teraelectronvolt, o sea, 10 a la 12, y 10 teraelectronvolt, ¿sí? Entonces, cada una de las contribuciones de esos electrones, o de electrones con esa energía, va a tener la forma que vimos, ¿sí?, esa que crece como x a la 1/3 y después decae exponencialmente, ¿sí? Solo que acá en una escala logarítmica versus logarítmica. Entonces, por ejemplo, para 1 gigaelectronvolt es esto. Para 10 es esto. Para 100 es esto y así, ¿no? Hasta esta que es la de 10 teraelectronvolt. Entonces fíjense que a medida que voy aumentando la energía, ¿sí?, me va aumentando la contribución. ¿Por qué? Es una pregunta para ustedes. ¿Por qué? Piensen en las fórmulas. Se iluminó el cuadradito que dice Tomás Regna. Perdón, sí, Hizo quería un preguntarte. dedito Tomás Regna y entonces, tac, ahora tiene que responder Sí, sí. Tomás. No, quería preguntarte en realidad, perdón, si repetirías la pregunta. La pregunta es, ¿entendieron que estas
curvas que están acá son las contribuciones de protones que tienen, perdón, de electrones que tienen estas energías, ¿sí? ¿Es ¿Por qué? correcto? Porque el espectro total se forma, como vimos, vamos a ver la fórmula, integrando la distribución de los electrones sobre la contribución que cada uno de ellos hace. Sumo sobre todas las energías. Entonces, para cada energía voy a tener una contribución. Es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Solo que grafiqué estas energías, pero esto es un continuo en realidad. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que los electrones de menos energía contribuyen con picos que no son tan altos como los electrones de más energía al espectro sincrotrónico. La pregunta que les hago, para ver si entienden las fórmulas que estamos utilizando, la pregunta que les hago es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué los electrones de más energía contribuyen con picos más altos al espectro total? No es porque la ecuación multiplica por E elevado a un exponente, ¿no? Aumentar la Exacto. energía. Yo les dije, esto tienen que acordárselo. ¿Se acuerdan cuando vimos las pérdidas, cómo son las pérdidas de un electrón? Y les dije que hay dos cosas que se tienen que acordar de las pérdidas de un electrón. ¿Qué eran esas dos cosas? Eran dos cosas nada más. ¿Cómo eran las pérdidas? Acuérdense, estaba la sección eficaz de Thomson. Bueno, habías dicho que iba a proporcionar el campo magnético y proporcionar la energía al cuadrado. Exacto, a la energía al cuadrado. Dijimos que va proporcional no al campo magnético, sino a la densidad de energía del campo magnético, ¿sí? Que es el campo magnético al cuadrado sobre 8pi, ¿sí? Y a la energía de la partícula al cuadrado. Entonces esto, digamos, si yo paso, o sea, si voy incrementando la energía, esto me va a ir creciendo al cuadrado, la contribución de cada una, ¿sí? Porque va con el cuadrado de la energía. De ahí que las partículas de 1 teraelectronvolt, acá, contribuyan varios órdenes de magnitud. De hecho, de acá, esta es de 1 gigaelectronvolt, y esta es de 1 teraelectronvolt, ¿sí? Entre esta y esta hay 3 órdenes de magnitud. Pero si uno mira acá, son 6 órdenes de magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Y porque va al cuadrado, ¿sí? Entonces, la razón por la que el espectro adquiere esta forma, ¿sí? Y se comporta así con la energía, es porque simplemente estoy sumando muchas de estas contribuciones individuales. ¿Se acuerdan de estas que graficamos antes? Acá. Cada una tenía su pico en 0,29, ¿se acuerdan? Crece como x a la 1/3 y decae exponencialmente. Bueno, si esto lo grafico logarítmicamente, me queda una cosa para cada una de ellas como estas que están acá. Pero cada una de estas es para una energía distinta, ¿sí? Como son energías cada vez más grandes, porque estoy recorriendo desde 1 gigaelectronvolt a 10 teraelectronvolt, esto va creciendo, y se va superponiendo, y la envoltoria de todos estos máximos es la línea esta que está acá, que es la que me conforma este espectro que es lo que observo. Entonces, lo que estoy observando no es otra cosa más que la radiación incoherente porque no viene en fase, sino que está toda mezclada, de un montón de partículas que tienen todas energías distintas, ¿sí? Y están distribuidas esas energías como una ley de potencia de la forma E a la menos P. Y entonces el resultado, ahora ven por qué es de esta forma, por qué me da E a la menos delta, donde delta ahora es esto, y por qué tengo una relación entre delta y P, que me sirve porque si yo con un radiotelescopio observo un espectro como este que les estoy mostrando acá, infiero que en la fuente tenía las partículas distribuidas como una ley de potencia E a la menos 2. ¿Sí? Esta parte acá que cae más abruptamente es porque está autoabsorbida y ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Y aquí cae por una razón muy sencilla, que es que no tengo partículas con energía más alta. Entonces cae ¿cómo? Cae exponencialmente. ¿Por qué cae exponencialmente? Les pregunto a ustedes.
no era porque la forma funcional al principio era con una potencia a la 1/3 y después tenía forma exponencial en la segunda Claro, mitad. exacto. Cuando yo llego a la energía de la última, va a haber una partícula que va a ser la más energética de todas, ¿verdad? Cuando llego a esa, más allá no tengo otra. Entonces, lo que voy a ver en el espectro va a ser cómo termina la emisión de esa partícula. Pero la emisión de esa partícula termina así, como un exponencial, ¿sí? Entonces, este exponencial, para la partícula de más energía, es la que cierra mi espectro acá. ¿Se entiende? Entonces tengo una ley de potencia que caracteriza a mi sincrotrón, que no es otra cosa que la envoltoria de las contribuciones de las partículas individuales, y el final es simplemente el cutoff exponencial que tenía en la distribución de que tengo en la distribución de la última partícula más energética, o de las partículas que tienen la energía más alta de mi distribución. ¿Sí? Y esta parte de aquí es porque está autoabsorbida la radiación, y ahora vamos a ver a qué se debe que a bajas energías el espectro se haga, digamos, adquiera esta pendiente, ¿sí?, más pronunciada. Bueno, pero me importa que esto se entienda, es importante porque si entienden esto, están entendiendo la física que hay atrás de todas estas fórmulas que les estoy mostrando, ¿sí? ¿Se entiende? Profesor, a mí solamente no logro recordar, y estaba buscándola pero no encuentro, la fórmula que dijo que era la energía al cuadrado y la Ah, densidad de energía del campo. te la estoy mostrando acá, mirá. Ah, ok. ¿Esto qué son? Son las pérdidas sincrotrónicas de una sola partícula, ¿sí?, que se mueve en un medio que tiene una densidad de energía magnética U, o sea que tiene un campo magnético que acaba con B al cuadrado, y este factor de Lorentz gamma cuadrado es la energía al cuadrado, ¿sí? Porque gamma mc cuadrado es la energía de la partícula, ¿sí?, que está al cuadrado. O sea, lo absorbí acá abajo, pero el gamma cuadrado viene de la energía, ¿sí? Entonces, bueno, es por esta fórmula. Esto es lo que pierde una sola partícula. La energía total que pierde una sola partícula, ¿sí? La energía total, digamos, la que me determina el máximo de la distribución. La distribución es esta, pero vimos que se representa así, y fíjense que termina exponencialmente. De ahí el cutoff exponencial, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante porque uno ve en la radiación que llega a la Tierra, si conoce la física involucrada, las condiciones en la fuente. ¿Sí? Eso es fascinante, porque mirando algo que veo en un telescopio, ¿sí?, a mí este espectro se me va construyendo en la pantalla de la computadora en la cual estoy procesando los datos de mi radiotelescopio. Y cuando me parece esto, yo puedo agarrar y concluir en mi sillón que hay un objeto que por ahí está a 8 kiloparsecs de distancia, o quizás en otra galaxia, porque puede ser el espectro de otra galaxia, donde hay partículas elementales, como las que puede haber en el CERN, pero que tienen una distribución de ley de potencia que yo puedo decir cuál es mirando ese grafiquito que se me forma en la pantalla de la computadora. Es fascinante. Bueno, ese es el poder de resolver problemas inversos en astronomía, ¿no? Bueno, acá tienen el mismo ejemplo, pero, digamos, les he puesto más de estas contribuciones a distintas energías y cambié la escala para que vean cómo, si cambio la escala, se cambian las pendientes. Entonces aquí, en vez de tener ergios por segundo, ¿sí?, tengo ergios sobre ergios, o sea, está dividido por la energía. Pero básicamente es el mismo fenómeno. Entonces, cada uno de estos picos es el 0.29 de los picos de cada una de las contribuciones individuales, hasta la última, que es la de más energía. En este caso son partículas que tienen energías mucho más chicas que las que estábamos hablando, porque esto está hecho para emisión en radio.
Muy bien. Esta radiación que llega, sincrotrónica, que emite la fuente, como es producida por partículas que se mueven alrededor de una línea de campo, digamos, y las partículas en general van a sufrir toda la misma fuerza de Lorentz, entonces va a haber una cierta polarización, porque hay una dirección preferencial de movimiento para las partículas, que es alrededor de la línea de campo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo sea el campo magnético, va a ser la polarización de la radiación que voy a recibir. En otras palabras, a diferencia de lo que pasa con la radiación térmica, que es producida por partículas que se mueven en todas las direcciones, ¿sí? Que no hay una dirección preferencial, y por lo tanto la radiación térmica no es polarizada, tiene polarización cero. La radiación sincrotrón, como hay una dirección preferencial de movimiento, ¿sí? Que depende de cuán ordenado está el campo magnético, puede tener polarización, ¿sí? La polarización, en el caso de que el campo magnético sea homogéneo, o todo el campo magnético homogéneo, formado por líneas, por ejemplo, que son paralelas las unas a las otras. En ese caso, la radiación va a llegar polarizada con un grado de polarización que va a ser P más 1 sobre P más 7/3. Ahora, P es el índice espectral en la distribución de las partículas, de tal manera que si P es 2, por ejemplo, la polarización es del orden del 70%. O sea, está muy polarizado para un campo magnético homogéneo, ¿no? Y si P es, por ejemplo, 3, está aún más polarizado, 75%. Eso es el máximo de polarización que uno espera en radiación sincrotrón, ¿sí? Ahora, cuando uno apunta a un radiotelescopio, puede medir la polarización. O sea, los radiotelescopios, por ejemplo, de LIAR, uno de ellos, lo estamos acondicionando para que vuelva a medir polarización. Cuando yo era joven hice mi tesis doctoral con ese radiotelescopio, que es la antena que hoy se llama Esteban Bajaja, tenía un polarímetro y medía polarización. Ahora estamos con nueva tecnología recuperando esa capacidad polarimétrica, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo es la antena? Ustedes pueden pensarla como dos dipolos cruzados, ¿sí? Entonces, cuando llega una onda electromagnética en la bocina, si la onda está polarizada, digamos, en esta dirección, o sea, si todo el movimiento de oscilación de los campos es el campo eléctrico es en esta dirección, entonces las cargas que están en este dipolo se van a mover así, van a oscilar sobre el dipolo, ¿sí? Ahora, tengo otro perpendicular. Si la polarización la onda viene polarizada en esta otra dirección, este dipolo no va a haber nada y este va a haber toda la radiación, ¿sí? Entonces tengo dos casos con la polarización perpendicular. O viene todo así y solo se producen oscilaciones en esta dirección, o viene todo así y se producen oscilaciones solamente en esta otra dirección. Obviamente, en caso real, va a haber oscilaciones en este eje y también en el eje perpendicular. Entonces, en base a los dos parámetros que me miden la intensidad relativa de las oscilaciones, calculo el grado de polarización lineal, ¿sí? O sea, este porcentaje que está acá, ¿sí? Polarización 100% significa que solo se mueven las partículas en este dipolo, o en este dipolo, ¿sí? 65%, por ejemplo, significa que mayormente se mueven en este y menor. Bueno, entonces, eso me está diciendo a mí algo del ordenamiento del campo magnético en la fuente. Cuando yo miro una fuente real, cuando apunto mi antena a una fuente real, por ejemplo a un cuásar, que son objetos que producen un montón de radiación sincrotrón, ¿sí? No voy a observar 75%. Voy a observar, por ejemplo, 10% si tengo suerte,
¿sí? De la radiación va a venir polarizada. ¿Qué me está diciendo eso de la fuente? Bueno, lo que me está diciendo, si yo por el espectro sé que es radiación sincrotrón, y lo puedo saber porque veo la ley de potencia con el índice, como vimos antes, entonces yo sé que es radiación sincrotrón, pero veo que la polarización no es esta, que es la máxima posible para un campo homogéneo. ¿Qué conclusión saco? Pregunta es. ¿Qué conclusión saco? Juan Manuel, a ver. Si la polarización es menor de la que yo espero, de la que la teoría me predice para un campo magnético homogéneo y radiación sincrotrón. ¿Puede ser que el campo magnético no sea homogéneo? Exacto, exacto. Entonces, eso me está diciendo, el campo magnético no es homogéneo. Entonces, si el campo magnético homogéneo es B0, ¿sí? La disminución de la polarización, lo que me está diciendo es que hay una componente no homogénea, que se le llama randómica, o aleatoria, si quieren. O sea, es algo que está cambiando, que está fluctuando, es como si fuese turbulenta, ¿sí? Entonces, la polarización, el grado de polarización lineal que voy a observar va a ser el ideal, pero modulado por la componente turbulenta que haya, que es BR. Entonces, fíjense que cuanto más grande es BR respecto a B0, más chico se me hace la polarización observada respecto a la polarización ideal. Por ejemplo, si BR es 2 veces B0, ¿sí? O sea, si tengo el doble de polarización, de campo magnético aleatorio respecto a campo magnético ordenado, bueno, entonces acá me va a quedar 3, y acá me va a quedar todo, después se me van a simplificar todos los B0, me va a quedar un tercio, me va a quedar un tercio de la máxima posible, o sea, me va a quedar un tercio de este 69, que es 23% voy a estar observando, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo observo el grado de polarización, puedo inferir el grado de turbulencia magnética, que es esta componente que está acá, que hay en la fuente. De hecho, lo que puedo inferir es cuánto vale delta B sobre B en la fuente. O sea, la razón de la componente turbulenta a la componente ordenada del campo magnético. Y eso es una medida de la turbulencia magnética, ¿sí? Entonces puedo entender cosas como cuál es el grado de la turbulencia del campo magnético en la fuente si soy capaz de medir la polarización de mi fuente. Entonces fíjense que puedo aprender muchas cosas de mi fuente simplemente mirando la radiación sincrotrón. Pero tengo que tener un instrumento que me dé un buen espectro, ¿sí? Para poder medir el índice. Tengo que tener un instrumento que me permita medir la polarización de forma confiable, ¿sí? Y puedo aprender más cosas. Por ejemplo, lo que pase en la fuente puede cambiar con el tiempo. Entonces yo la puedo observar a la fuente y puedo ver cómo va cambiando, por ejemplo, el espectro de la polarización, perdón, de la radiación con el tiempo. Por ahí, en un momento es P igual a 2. Y después cambia y se hace P igual a 2.2, por ejemplo, o 2.3. Entonces, ¿eso qué me dice? Que con el tiempo, la distribución de las partículas relativistas que están produciendo la radiación sincrotrón está cambiando su espectro. ¿Y a qué se puede deber eso? Bueno, vimos que P igual a 2 correspondía al caso de una onda de choque fuerte. Pero si la onda de choque no es fuerte, ¿sí? O si la onda de choque es relativista, ese valor puede cambiar. Entonces puede significar distintas cosas, o que la onda de choque se aceleró, o puede implicar que el frente de choque se distorsionó, o
un montón de cosas, que necesito información adicional, probablemente del óptico, de los rayos X, para terminar de hacer una idea de lo que está pasando. Entonces, entre mi capacidad de medir espectros, mi capacidad de medir polarización y mi capacidad de medir variabilidad temporal, puedo llegar a reconstruir lo que está pasando en la fuente y entender. Y el objetivo de la física, el objetivo de la ciencia, es entender. No es, como a veces se dice, la ciencia no responde preguntas de por qué, sino cómo. ¿Sí? Minga, no es así, no es cierto eso. El que quiere entender, quiere que le respondan por qué. Y responder por qué significa develar los mecanismos que están operando en la fuente. Yo quiero saber qué es lo que pasa en la fuente. No quiero simplemente que la fuente sea una caja negra y yo tener una teoría de radiativa que, bueno, me diga las cajas negras que son así, producen esto. No, yo quiero saber si hay un gas en esa fuente, cómo están distribuidas las partículas de ese gas. Y quiero saber si eso está agitado o no, y si hay turbulencia o no, y si hay un gas que está chocado o no, porque está en movimiento. Y si está en movimiento, quiero saber a qué velocidad se está moviendo. Y entonces, bueno, tengo una idea de qué es lo que está pasando, entiendo por qué mi telescopio está recibiendo esto. Entonces, la astrofísica permite entender por qué las cosas funcionan como funcionan en el universo. ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitirles más allá de la matemática? Lo que estoy tratando de mostrarles es cómo leer en la matemática estas cosas, que son lo fascinante. Por eso hacemos esto, ¿sí? No para hacer cuentas. O sea, hacemos las cuentas para entender, no para publicar. La publicación es después el resultado final, la comunicación de lo que logramos entender. Por supuesto, no muchas personas lo entienden así. Hay gente que ve todo esto, e incluso ve toda la carrera académica, simplemente como un instrumento para publicar. ¿Por qué? Porque publicar es una forma de ir incrementando el salario, mejorar la posición social, etc. Pero eso no es ciencia, ¿sí? Eso es otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que en la parte baja del espectro que les mostré, a bajas energías, había una inclinación adicional? Eso es autoabsorción. Y eso ocurre solamente en el caso que tengo una población de partículas, no cuando tengo una única partícula. ¿Por qué? Pues yo tengo un gas, produzco la radiación sincrotrón adentro de ese gas, pero para llegar a mí, la radiación tiene que atravesar ese gas. Mientras atraviesa ese gas, pueden pasar dos cosas. El gas es transparente a esa radiación. ¿Se acuerdan el concepto de transparencia? Camino libre medio más largo que el tamaño de la fuente, la radiación escapa como si el gas no existiera. Pero puede ser que el camino libre medio sea más chico que el tamaño de la fuente. Y en ese caso, el gas va a dejar su impronta en la radiación sincrotrón. Va a absorber parte de esa radiación. O sea, las ondas electromagnéticas van, como las partículas están cargadas, si tienen una longitud de onda adecuada, van a empezar a perder energía porque van a mover partículas mientras se propagan. Usted pone una partícula cargada en un campo magnético, electromagnético que está oscilando, la partícula va a empezar a oscilar. Y eso pasa con el gas, ¿sí? Porque está formado por partículas cargadas. Y el resultado es que hay una transferencia de energía de la onda al gas. Entonces parte de la radiación no llega a mí, sino que se queda allá en la fuente, en el gas. Pero eso solo si el camino libre medio de la onda es más chico que el tamaño de la fuente. Entonces, como ese efecto depende de la frecuencia de la onda, tengo que conocer el coeficiente de absorción de la radiación sincrotrón para poder saber cuantificar ese efecto, ¿sí? Entonces, el coeficiente de absorción de la radiación sincrotrón también es una ley de potencia en la energía, o acá está en función de la frecuencia de la onda electromagnética, ¿sí? Recuerden que energía y frecuencia las puede usar indistintamente porque la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia para un fotón, ¿sí? Entonces acá tienen una constante por
la frecuencia elevada a menos P más 4 sobre 2, donde P, de nuevo, es el índice de la distribución de las partículas relativistas en la fuente. Si P vale 2, acá me queda 3, P a la menos 3. ¿Sí? ¿Se entienden? Este A no es simplemente un numerito inocente, sino que es todo este choclo tremendo que está acá. Donde acá lo que tenemos son un montón de constantes, ¿sí? La masa de la partícula, la carga del electrón, la velocidad de la luz, P, que es el índice espectral de las partículas, esta K es la constante de proporcionalidad en la ley de potencia de las partículas, o sea que es proporcional a la densidad de las partículas. Tiene adentro, digamos, cosas que están relacionadas con la densidad de las partículas. No de las partículas, la densidad del gas, perdón. B es el campo magnético, o sea que este A que aparece aquí depende del campo magnético. A mayor campo magnético, mayor A, o sea, mayor absorción. Este es el coeficiente de absorción. ¿Sí? Y de nuevo, las funciones gamma, complicadas estas, de estos números que todos dependen de P. ¿Sí? Pero bueno, todo esto, lo que uno no conoce de aquí, esencialmente es el campo magnético y la constante esta KE. Lo otro lo saca de la observación en radio que está haciendo, de donde sale el índice P. ¿Sí? Y el resto son constantes. Ahora les voy a decir cómo aplicar esto, pero me voy a hacer el mate, porque si no me di cuenta, me entusiasmé y se me hicieron las 5:30. ¿Sí? Así que suspendo un momento la grabación, me hago el mate, vuelvo y seguimos. ¿De acuerdo? Dale, perfecto. Bien. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo es que el coeficiente de absorción de la radiación es proporcional a la frecuencia a la menos un índice que depende del índice espectral de la distribución de las partículas relativistas en la fuente. Y digamos, la función esta que aparece multiplicando adelante básicamente depende del campo magnético y de la densidad de las partículas que haya en la fuente, lo cual es natural porque es la absorción, ¿no es cierto?, de la radiación. Entonces, si tenemos el coeficiente de absorción, el producto del coeficiente de absorción por el tamaño de la fuente, o sea, por la región que debe recorrer la radiación, eso se conoce como opacidad de la fuente. ¿Sí? Se le suele designar por la letra tau a la opacidad. La opacidad, como su nombre lo indica, es una indicación de cuán opaca es la fuente a su propia radiación. Una fuente transparente tiene una opacidad que es 0. ¿Sí? Y una fuente que es opaca completamente a su propia radiación tiene una opacidad que es alta, ¿sí? Infinita. Bueno, entonces eso queda expresado en que la intensidad de la radiación que escapa de la fuente, la que va a llegar a nosotros, o sea, la I esa que nosotros definimos en algún momento, va a ser el cociente de la emisividad en la fuente, o sea, de la capacidad de la fuente para producir fotones, en este caso sincrotrón, dividido el coeficiente de absorción, o sea, atenuado por el coeficiente de absorción. Si el coeficiente de absorción es grande, la intensidad se va a hacer más chica. ¿Sí? Y esto 1 menos E a la menos la opacidad, que es el producto de el coeficiente de absorción por el tamaño lineal de la fuente. Entonces, fíjense que si la opacidad, perdón, si el coeficiente de absorción si la opacidad, perdón, es muy grande, ¿sí? Si la opacidad es muy grande, entonces esto tiende a 0, ¿sí? Porque queda 1 sobre infinito. Y entonces me queda una fuente
cuya emisividad va a estar modelada por la absorción. Va a estar dividida, digamos, por la absorción, va a estar atenuada por la absorción. En cambio, si esto es, si la absorción es 0, o sea, si no hay absorción, entonces acá me queda 1 menos 1, 0. Dividido esto que es 0. 0 sobre 0, tengo que calcular el límite, ¿sí? Para poder saber cuánto da eso, porque si no, no está definido, y es lo que voy a hacer a continuación. Entonces vamos a estudiar cómo se comporta la intensidad en el límite de baja opacidad y en el límite de alta opacidad. Muy bien. Entonces, si la opacidad, como dijimos, que es esto, es baja, es chiquita, la fuente es transparente, ¿sí? Como dije. Una fuente transparente, ustedes verán que se la suele llamar ópticamente delgada. Eso quiere decir que su propia radiación la atraviesa, ¿sí? Nosotros miramos a la fuente, vemos las cosas que pasan en su interior. El Sol, por ejemplo, no es ópticamente delgado, porque si yo miro al Sol, solo veo la superficie del Sol. Ustedes, a las longitudes de onda ópticas, no son ópticamente delgados. Pues yo miro y no sé, no puedo ver los órganos que tienen y cosas por el estilo. Yo lo veo la superficie. Ahora, si yo los miro con rayos X, ustedes ya son transparentes. Puedo ver lo que hay adentro de ustedes. Entonces, obviamente, la opacidad depende de la longitud de onda de la radiación, como vimos. Bueno, entonces para estudiar qué pasa en el caso ópticamente delgado, cuando la opacidad es baja, o sea, cuando la absorción tiende a 0, calculo el límite de la fórmula que les dije recién, cuando la absorción va a 0. ¿Sí? Entonces, para aplicar eso, acá me queda, como dije, 0 sobre 0, tengo que aplicar la regla del L'Hopital, de análisis 1, para hacer el límite, y lo que me da es J por L, que es el tamaño de la fuente. O sea, la emisividad multiplicada por el tamaño de la fuente, o sea que se comporta básicamente como si no hubiese absorción, y el espectro es la frecuencia a la menos el índice espectral que corresponde a la radiación sincrotrón que habíamos calculado antes, ese P-1 sobre 2. Entonces, en la región ópticamente delgada del espectro, la forma funcional de ese espectro es el que ya calculamos. E a la menos P menos 1 sobre 2, que le llamamos delta por simplicidad para escribirlo acá más fácil. Bien. Es la parte del espectro, esta que vimos acá. O sea, esta es la parte ópticamente delgada del espectro. O sea, a estas longitudes de onda la fuente es transparente, ¿sí? Es como esta botella. Si ustedes la miran, ¿sí? Adentro saben que hay agua, ¿ven? Ópticamente transparente. Y más, pueden saber si el agua está agitada o no, es turbulenta o no. De la misma manera que yo, con un radiotelescopio, miro esto y sé si el campo magnético está agitado o no, si puedo medir la polarización. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa acá. ¿Por qué pasa esto? Entonces, vamos ahora al otro extremo, al caso de que la opacidad es grande, ¿sí? Entonces dijimos que si la opacidad es grande, si este número se hace grande, esto se me reduce a J nu sobre A nu, ¿sí? Que es esto que está acá. Ahora, J nu es proporcional a la frecuencia o a la energía, es lo mismo, recuerden, a la menos P menos 1 sobre 2. Y esto, alfa, el índice de absorción, como vimos aquí, se comporta de esta manera, que lo está escrito acá. Entonces, fíjense que, bueno, es un cociente esto, que calculo fácilmente, y lo interesante es que los P, como tengo acá menos P y acá más P, se me van. Y me queda un espectro que ya no depende de P.
O sea que si la fuente está autoabsorbida, si la fuente es opaca, el espectro se comporta de la misma manera independientemente de cómo es el espectro de las partículas relativistas que producen la radiación sincrotrón. Va como la frecuencia a la 5 medios. ¿Sí? Bien. Entonces, en el gráfico ese que les mostré hoy, donde además lo tengo multiplicado por la energía, me va como a la 1.33, creo que. Bien, entonces fíjense que el espectro se puede separar en dos regiones por medio de la condición de que la opacidad sea igual a 1. Entonces, para opacidades menores que 1 hablamos de la parte transparente del espectro o la parte ópticamente delgada del espectro. Y para la opacidad mayor que 1 hablamos de la parte autoabsorbida del espectro o la parte ópticamente gruesa del espectro, ¿sí? Entonces, en la parte delgada, la intensidad va a ir como nu a la menos delta. Y en la parte ópticamente gruesa va a ir como nu a la 5 medios, ¿sí? Entonces, la forma general de uno de estos espectros, en escala logarítmica y escribiendo aquí en frecuencias, es de esta forma, ¿sí? Esta es la parte ópticamente delgada, esta es la frecuencia de transición, donde el espectro pasa de un régimen al otro, y esta es la parte autoabsorbida. A esta frecuencia, digamos, donde se ocurre la transición, se le llama turnover frequency, la frecuencia de quiebre vendría a ser, ¿sí? Bien. Entonces, hay cosas interesantes que yo puedo aprender de si logro medir dónde cae en un espectro determinado esa frecuencia. ¿Sí? Fíjense que acá esto está en unidades precisamente que se miden en esa frecuencia que se le está llamando Nu1, de tal manera que cae justo en 1, porque está en unidades de Nu1. ¿Sí? La frecuencia Nu1 de transición, de la turnover frequency. Pero si yo logro determinar con una observación concreta de una fuente concreta cuánto vale esa frecuencia de transición, puedo averiguar más cosas de la fuente que está allá produciendo la radiación sincrotrón. Bueno, esto es un poquito resumido lo que les dije de nuevo, la parte ópticamente gruesa, la parte ópticamente delgada y la frecuencia de transición aquí. Y aquí podemos ver todo el espectro, ¿sí? La parte autoabsorbida, la parte transparente, y esta parte de aquí, antes del cutoff, que puede llegar a estar afectada por pérdidas, por ejemplo, como las que vimos cuando estudiamos la ecuación de difusión, ¿se acuerdan? Que cambiaba la pendiente del espectro. Un espectro producido por radiación sincrotrón que, si no está afectado por pérdidas, va como nu a la menos alfa. Ustedes se acordarán que se quebraba y se hacía más blando a altas energías debido al efecto de las pérdidas. Bueno, y si miro una fuente real, por ejemplo, una galaxia, una radiogalaxia, con un radiotelescopio, y aquí grafico la intensidad en las unidades que los radioastrónomos llaman Janskis, que no importa, miden el flujo de energía en una unidad que es muy chiquitita, que es el Jansky. Y aquí tengo la frecuencia, ¿sí?, en megahertz. Entonces fíjense que esta es la parte autoabsorbida del espectro y esta es la parte ópticamente delgada del espectro. Y mirando este espectro, puedo darme cuenta que la frecuencia de turnover, la de transición de una parte de una región a la otra, está aproximadamente a 1, 2, 3, 4, 5 GHz. ¿Sí? A 5 GHz aparece la transición. ¿Qué puedo aprender qué me está diciendo a mí de la física de la fuente ese 5 GHz? Que como ven puedo determinar
si el rango dinámico de mi radiotelescopio, o sea, si el ancho de banda que tengo, me permite medir, en este caso, desde 200 MHz hasta, bueno, aquí es mucho más altas, que están por arriba de los 10 GHz, debe ser acá 10, 20, 30 GHz. ¿Sí? Si tengo una fuente con un receptor de un ancho banda muy grande o con varios receptores, puedo construir un espectro como este y determinar dónde está el pico este. Bien. Bueno, aquí tienen otro ejemplo típico, ¿sí? Ahí está la parte ópticamente delgada. Aquí ya está el cutoff exponencial. Y esta es la parte ópticamente gruesa, ¿sí? Que, acuérdense, iba como a las 5 medios, entonces 2.5 acá. Aquí a las frecuencias muy, muy, muy bajas hay otros efectos que también modifican el espectro, pero que ellos ya se estudian en radioastronomía y a nosotros no nos van a interesar, porque son efectos de muy bajas energías, como el Racine-Titovich, ¿sí? Pero son también efectos de absorción. Bueno, perdón. Y esto es un modelo teórico, ¿no? Calculado para una fuente que esté a 10 kiloparsec, con un campo magnético muy bajito, para simplemente mostrar los efectos, y un índice espectral de inyección que obviamente es 2, porque acá en la parte ópticamente delgada estoy obteniendo 0,5. Bueno. Muy bien. Entonces, veamos algunas consecuencias de esto. Una interesante es que a veces en astronomía fuentes no térmicas presentan un espectro que se llama chato, ¿sí? ¿Qué es un espectro chato? Es un espectro que tiene un índice espectral que en vez de ser, por ejemplo, menos 0,5 o menos 0,7, es 0. O sea, es chato. Si uno lo mira en un gráfico log-log, logaritmo versus logaritmo, es una cosa plana como esto que ven acá, así, plano. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, hay una característica de esta opacidad, que es que depende obviamente del tamaño de la fuente. Acá este L es el tamaño de la fuente, ¿sí? Entonces, supongamos que el tamaño de la fuente va cambiando. Por ejemplo, es una fuente que se expande, ¿sí? Como puede ser un jet, ¿sí? Un jet es un chorro de plasma que sale de alguna región compacta. Después vamos a ver que en general es las cercanías de un agujero negro y se va expandiendo. De la misma manera que se expande un aerosol cuando usted aprieta el botón, hay una boquilla, y cuando sale el gas de la boquilla con una cierta velocidad, después, como la presión es diferente en la boquilla que afuera, que la presión atmosférica, se empieza a expandir con una velocidad que va, que depende, digamos, perdón, con un ángulo de apertura que depende de la velocidad en el medio. Cuanto más veloz es el gas que sale, más colimado está. Bueno, la cuestión es que distintas secciones eficaces de ese fluido, de ese gas, tienen distintos tamaños, ¿sí? Fíjense acá, esta tiene R0 primero, después tiene R, pero R0 es más chico que R, o sea, se va expandiendo el gas, ¿sí? Ahora, esto va a emitir radiación sincrotrón, ¿sí? Que va a estar autoabsorbida a una cierta frecuencia. Y esto va a emitir radiación sincrotrón que va a estar autoabsorbida a otra frecuencia. Y así. Entonces, fíjense, aquí tenemos a un jet que está dividido en 4 regiones. A, la más externa, la más diluida, la más grande. B, C y D, la más compacta. Entonces, y aquí están los espectros que produce cada una de estas regiones. Entonces, A produce esta, como es la más diluida, tiene su turnover, o sea, la región donde se pasa del régimen ópticamente delgado, que es este, al ópticamente grueso, que es este, a una frecuencia más chica. Bueno, la B la tiene un poco corrida, la C la tiene un poco corrida, y la D la tiene mucho más corrida.
Ahora, acá yo tomé 4 regiones discretas, pero en realidad tengo infinitas regiones con un continuo de tamaños, cada una de las cuales va emitiendo, de tal manera que la emisión total que yo voy a recibir es la envolvente de todas las contribuciones de cada sección eficaz de mi chet. Entonces, cuando yo superpongo todo eso, me queda en un rango importante entre el primer espectro y el último, donde esencialmente tengo un espectro chato. Ahora, individualmente, ninguno de los espectros de ninguna de las regiones era chato. Todos eran espectros sincrotrónicos que tenían esta forma exacta. ¿Sí? Acá, esta de acá. Pero ¿qué pasa? Voy teniendo uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro, donde la frecuencia de turnover se va corriendo por la expansión de la fuente y el efecto sumado de todo eso me da una fuente chata. Entonces, ojo, porque a veces la gente se confunde y piensa radiación sincrotrón espectro con un índice de potencias en la radiación negativo. No necesariamente. Un índice chato me puede indicar una fuente en expansión. ¿Sí? De hecho, yo puedo aprender mucho de cómo se está expandiendo este jet si puedo determinar entre qué y qué frecuencia está la parte chata. ¿Sí? Porque sé desde dónde hasta dónde se expande. Entonces puedo aprender cosas de fuentes que no puedo siquiera resolver. Para mí la fuente es un punto en mi radiotelescopio, ¿entienden? Yo lo que veo es el espectro, pero del análisis del espectro, con física, haciendo el problema inverso, puedo sacar cuál es el ángulo de apertura del jet. ¿Entienden? Y eso puede estar en otra, o sea, sin duda está en otra galaxia. Y puede estar muy, muy lejos, de otro lado del universo. Y sin embargo yo puedo decirles, ese jet se abre con un ángulo de 15 grados, si tengo datos suficientemente precisos con mi radiotelescopio. Y eso se va a estar produciendo a las cercanías de un agujero negro. Entonces me va a dar a su vez información del mecanismo que lo colima. De la misma forma que ustedes saben algo, pueden inferir algo de la boquilla del aerosol, si saben cómo es el ángulo de apertura del fluido que sale del aerosol y las condiciones del medio en el cual se propaga. De la misma forma, yo puedo usar esto para inferir cosas de lo que pasa muy cerca del agujero negro. Interesante, ¿no? Y puedo hacer cosas más interesantes todavía. ¿Sí? Miren esto. No solo depende la opacidad del tamaño de la fuente. Obviamente depende del coeficiente de absorción, como dijimos, pero el coeficiente de absorción, como vimos, depende del campo magnético. Recuerden la fórmula, ¿sí? Esta A tiene el campo magnético metido acá. ¿Sí? A mayor campo magnético, mayor absorción. Entonces miremos de nuevo acá. Por otro lado, el tamaño lineal de la fuente se relaciona con el tamaño angular de la fuente y la distancia por esta ecuación sencilla. ¿Sí? Donde este A indica que este no es el tamaño lineal en Euclides, sino es la longitud, ¿sí?, en un cierto modelo de universo para la distancia de tamaño angular. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo observo con mi radiotelescopio el espectro de la fuente que está acá. ¿La ven? ¿Lo ven? Acá tienen densidad de flujo en Millijansky y acá tienen frecuencia. Y fíjense que el pico de la fuente, que está señalado acá, la frecuencia donde esto se hace 1, está en 4 GHz. Entonces yo determino que esto vale, cuando se hace 1, es 4 GHz. ¿Sí? Bien. Por otro lado, independientemente de eso, yo puedo determinar cuánto vale L, el tamaño lineal de la fuente. ¿Cómo?
puede utilizar un arreglo de radiotelescopio, ya no uno solo, sino lo que se llama un interferómetro, para obtener una gran resolución angular en la imagen de la fuente, y puede obtener una imagen de la fuente, como si fuese un snapshot, ¿sí? Por ejemplo, recientemente ustedes habrán visto que el arreglo interferométrico submilimétrico, conocido como Event Horizon Telescope, pudo obtener una imagen de la radiación sincrotrón que produce el disco de acreción alrededor del agujero negro en la radiogalaxia cercana a M87. Bueno, ahí resuelven la fuente, hasta se ve la sombra del agujero negro. Es un logro tecnológico extraordinario eso, ¿no? Es uno de los grandes descubrimientos astronómicos de estos últimos años. Bueno, en forma similar, una fuente lejana, yo puedo con un arreglo de radiotelescopios obtener el tamaño angular en el cielo de la fuente, porque tengo un mapa, ¿ven? Acá dice milisegundos de arco, o sea, es una medida angular. Y acá también, milisegundos de arco. Entonces, utilizando esta relación, si yo conozco, por ejemplo, el corrimiento al rojo de la fuente, o sea, la velocidad de recesión de esa galaxia lejana, el redshift, lo que se dice el redshift, y tengo un modelo cosmológico, por ejemplo, el modelo cosmológico estándar, que es el modelo lambda CDM, ¿sí?, que presupone una métrica para el espacio-tiempo, que es la de Friedman, Robertson, Walker, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Entonces, con eso y con esta distancia que obtengo independientemente, por ejemplo, obteniendo el redshift con un telescopio óptico, calculo cuánto vale L. ¿Cuánto vale L en centímetros? ¿Sí? O sea, esta imagen corresponde a una fuente de un tamaño de tantos centímetros. Lo meto acá. Entonces, sé esto, y esto tiene una única incógnita, que es B, el campo magnético. Una ecuación con una incógnita. Despejo de ahí el campo magnético. Entonces sé cuál es el campo magnético promedio en esta fuente, que me produce la radiación sincrotrón que estoy observando. Necesité un espectro de calidad, necesité una imagen y necesité una verificación independiente de la distancia. O sea, tuve que hacer distintas clases de observación en radio y también en el óptico. Pero el resultado es que puedo dar un orden de magnitud del campo magnético en mi fuente. Una fuente que está por ahí a 2 gigaparsec de distancia. ¿Sí? A mitad de camino entre nosotros y el Big Bang. Y yo puedo acá, desde la Tierra, con estas antenitas, decir cuál es el campo magnético en esa fuente. Con la polarización puedo decir cuán turbulento es ese campo magnético. Con la forma de la parte plana del espectro, la parte ópticamente delgada, puedo decirles cómo están distribuidas las partículas relativistas con la energía ahí adentro. De la pendiente del espectro les puedo decir cuál es el mecanismo de aceleración de esas partículas. De detalles de cómo está la parte autoabsorbida, puedo decirle aún más cosas de la fuente. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un montón de información que yo puedo obtener y reconstruir las condiciones físicas en mi fuente. Entonces no es simplemente cómo. Estoy respondiendo por qué las cosas son y cómo. O sea, estoy haciéndome una imagen mental de lo que está pasando del otro lado del universo. Y eso yo creo que es una de las cosas más hermosas que tiene para darnos la astrofísica, ¿no? Bueno, ¿qué hora es todo esto? Las 6. Bueno, les comento sobre el límite cuántico y dejamos aquí. Así la próxima seguimos con radiación de curvatura.
¿sí? Es un tipo de radiación similar, pero que tiene sus diferencias también. La interacción de un electrón con un campo magnético, como vimos, produce radiación sincrotrón. Ahora, si el campo magnético es muy, muy fuerte, entonces puede ser que la interacción ocurra en un régimen cuántico. Y la teoría que estuvimos viendo hasta ahora, que es una teoría clásica, no es efectiva para explicarlo. ¿Qué es lo que pasa en un régimen cuántico? Y básicamente se producen partículas, ¿sí? Porque estamos en un régimen donde las cantidades de energía involucradas son tales que permiten la producción de nuevas partículas. Entonces, digamos, la interacción de un fotón de altas energías con un campo magnético muy intenso puede producir un par electrón-positrón en ese campo magnético. Y esta reacción no es una reacción que se pueda dar en la física clásica, en el electromagnetismo de Maxwell. Esto implica una interacción cuántica. Básicamente lo que pasa acá es que este fotón se aniquila con un fotón que es una fluctuación del campo magnético, ¿sí? Y produce este par electrón positrón acá. Y esta reacción, como vimos, es reversible, o sea que también funciona en este otro sentido, ¿sí? Bien, entonces cuando entramos en ese régimen, el formulerío sincrotrón que hemos visto ya no aplica, porque empiezan a producirse pares en vez de radiación, ¿sí? Esos pares no llegan a nosotros, se quedan en la fuente, degradan la energía y entonces el espectro se va a ver modificado. Ahora, eso va a ocurrir solamente cuando el electrón tenga una energía que sea mayor que una energía crítica que depende del valor del campo magnético. Y viene dada por esta expresión, donde esto es la energía en reposo del electrón. Este campo magnético crítico es este valor que es 4 por 10 a la 13 Gauss, muy, muy grande. Y este es el campo magnético de nuestra fuente. O sea que cuando, digamos, el campo magnético es del orden del campo magnético crítico, me basta que la energía del electrón sea del orden de la energía en reposo para ya tener estos efectos. O sea, son efectos que se ponen de manifiesto cuando tengo campos magnéticos muy fuertes. Por lo tanto, suelen ocurrir en los púlsares, ¿sí? Y en sistemas muy compactos. Ahora, también puede ser que tenga un campo magnético no tan gigantesco, pero partículas muy, muy energéticas, y también se va a cumplir esta condición. Por ejemplo, si tengo un campo magnético de 10 a la 7 Gauss, que igual es muy, muy fuerte, ¿sí? Esto es mucho más que los campos magnéticos que podemos producir en el Large Hadron Collider, ¿sí? Que acuérdense que son de 10 a la 4 Gauss. O sea, esto es mayor que cualquier campo magnético que podemos producir en la Tierra. Pero en el espacio no, en objetos compactos se puede llegar a producir esto. Por ejemplo, en discos de acreción muy magnetizados y cosas así. Bueno, si el electrón tiene una energía de 1 TeV o 2 TeV, ya empiezo a tener efectos cuánticos. En los gamma ray bursts, erupciones de rayos gamma, este tipo de fenómenos también se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo clásico de una situación en la cual estos fenómenos aparecen, ¿no? Que es cuando, que lo vamos a ver después cuando veamos púlsares, radiación de púlsares, en más detalle, pero ustedes se acuerdan del polar gap en la superficie del púlsar que aceleraba los rayos cósmicos, las partículas. Bueno, es una región, este es el gap, esta en amarillo es la superficie de la estrella de neutrones, esto es la ampliación del polo, o sea, del polar cap, este es el polar cap, este es el gap. Estas líneas que están acá son las líneas de campo magnético abierto por las cuales escapan las partículas, por eso está la diferencia de potencial. Entonces hay algunas partículas que son arrancadas de la superficie del púlsar
y se mueven produciendo un fotón gamma. Ese fotón gamma tiene un camino libre medio en el campo magnético y después se aniquila en el campo magnético con una fluctuación cuántica de ese campo, produciendo un parelectrón-positrón, este y este. Ese parelectrón-positrón, como son creados en una región donde hay un campo eléctrico, son separados inmediatamente y no se aniquilan. Uno va hacia la superficie del púlsar y el otro se escapa. El que se escapa y el que va hacia adentro también producen radiación, como este que estuvo acá, y producen nuevos pares. Y entonces hay una avalancha de partículas que aumentan el número de partículas, degradan su energía y aumentan la radiación. Bueno, ese es el mecanismo básico por el cual se produce la radiación que el púlsar eyecta en la dirección del momento dipolar magnético que vimos al principio del curso. ¿Sí? Es una aplicación de esto. Bueno, muy bien. La clase que viene, volvemos a mencionar el término de cómo los espectros se pueden modificar por las pérdidas a altas energías, o sea, este fenómeno que está mencionado aquí, que ya lo vimos, pero lo voy a repasar ahora en este contexto, y luego ya voy a pasar a radiación de curvatura. ¿Sí? Y lo siguiente que sigue a radiación de curvatura es otro tipo de radiación que se llama radiación Compton inversa. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Gustavo, Sí. quería consultarte respecto de, digamos, la autoabsorción sincrotrón. No me quedó del todo claro exactamente cuál es el causante. No sé si fue muy mencionado. Sí. Te lo explico de nuevo. Aquí la radiación sincrotrón no está producida por una única partícula, sino por un gas, ¿no? Muchas partículas. Una distribución, un gas que tiene una distribución de sus partículas en energía, que bueno, es una ley de potencia, ¿sí? Entonces, cuando se produce en una parte del gas radiación sincrotrón, porque hay algunas partículas que emitieron por el mecanismo sincrotrón, antes de llegar a nosotros, esa radiación, que es radiación electromagnética, tiene que atravesar el propio gas. ¿Se entiende eso? Ah, sí, sí, sí. Creo que Entonces, entiendo. pensá ahora que es una onda electromagnética. Una variación del campo eléctrico y del campo magnético, ¿sí? Perpendicular. Es una onda transversal. Imagínate que eso se mueve a través de un medio donde hay partículas cargadas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una partícula cargada siente que hay un campo magnético y un campo eléctrico variable? Se acelera, ¿no? Se mueve, Sí, oscila, sí. empieza a oscilar. Ahora, la única forma que la partícula oscile es que haya una transferencia de energía de la onda a la partícula, ¿de acuerdo? Claro, ¿Sí? o sea, em, si bien se puede desacelerar, puede que los fotones interactúen con otras partículas del mismo gas que vuelvan a absorber, una cosa así. Sería Claro, el entonces lo que te estoy tratando de explicar es que hay una transferencia de la onda electromagnética saliente al gas, que se calienta porque las partículas se agitan por efecto digamos, del paso de la onda, pero eso implica una pérdida de energía a la onda. ¿Sí? Como la pérdida de energía es distinta con la longitud de onda, modifica el espectro y lo hace más empinado. Las partículas Ah, con longitud de onda más largas pierden más energía. ¿Por qué? Porque los fotones, perdón, con longitud de onda más larga pierden más energía. ¿Por qué? Porque se montan sobre ellos más partículas y mayor transferencia al plasma. Las que tienen longitud de onda más corta, eso cada vez se le va haciendo más difícil. Si la longitud de onda está por abajo del turnover, ya pasan de largo y no le transfieren energía al plasma. ¿Se entiende? O sea, sí, sí. el plasma absorbe parte de la energía de la onda
y en particular de la parte de menor frecuencia de la onda, como muestran estos gráficos, ¿ves? Energías más bajas, mayor absorción. Esto sería si no hubiese absorción, ¿sí? Y esto es con absorción. Todo esto desaparece. ¿A dónde va a parar toda esa energía? Al plasma. ¿Entendés? Hay una termalización del plasma, en parte, por la propagación de la onda a través de él. De ahí que la opacidad dependa de la longitud de plasma que debe ser atravesado. ¿Sí? Cuanto más grande es L, más grande va a ser tau. No solamente cuanto mayor es el coeficiente de absorción. ¿Se entiende? De ahí que la opacidad es el coeficiente de absorción por el tamaño de la fuente. A mayor cantidad de plasma, mayor cantidad de absorción. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí mucho mejor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, entonces si no hay, nos vemos de nuevo el martes y arrancamos con esos temas que les mencioné. Y bueno, que tengan buen fin de semana.